Bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por enviostuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Il sapore della nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il cuore di gelato, helados que llegan al corazón. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanas, conciudadanos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, trabajamos para ustedes desde la Gerencia General de la Estación Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción Wilix Arcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles Ian Bururú Martínez y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo, saludamos a quienes ya están en sintonía a través de www.rcr.tv, porque esta es la radio que se ve. Saludamos también a quienes nos sintonizan a través de Periscope, nuestra cuenta en Periscope, @RCR750, y quienes en diferido lo hacen a través de lacabilla.com. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Neomar. Saludos para ti, para toda la audiencia que desde los rincones más recónditos de este planeta tienen la oportunidad y nos hacen el honor de acompañarnos con la poderosa señal de RCR 750 AM, que es sobre todo a través de su página rcr.tv, es capaz de llegar a todos ustedes. También, por supuesto, a todos los que se conectan a través de nuestro Periscope y a través de los que se conectan por nuestro chat en YouTube. Neomar, tengo que indicarte algo que o sea, la gente conoce mi escepticismo, ¿no?, con respecto a ciertas cuestiones, y además mi divorcio casi absoluto de lo que tiene que ver con el activismo político. Uh-huh. Sin embargo, hoy me sentí contento de saber que aquí en la ciudad donde estoy, en la ciudad de Leipzig, Estado Federal de Sajonia, en Alemania, se va a realizar la primera manifestación de venezolanos en contra del régimen de Nicolás Maduro. Eso, por supuesto, a muchos le podría parecer, bueno, gran tontería, gran cosa, todo aquello. Inclusive yo podría haberlo dicho también. Sin embargo, me satisface saber que hay venezolanos que fuera de su país tienen todavía la preocupación y tienen todavía las ganas de hacer algo, así sea juntarse un día para compartir informaciones y pareceres. Entonces, me alegró saber de esa actividad, sobre todo por la idea que tuvo este grupo de venezolanos, la gran mayoría de ellos refugiados, aquí en Leipzig. La gran mayoría de ellos, por supuesto, en distintas partes del estado de Sajonia, y se van a concentrar todos en Leipzig. Y es interesante, Neomar, porque esto tiene un contexto histórico que me pareció interesante mencionártelo.
Y es que fue aquí en la ciudad de Leipzig donde arrancaron las protestas el 9 de octubre del año 89 en contra del régimen comunista. Esas protestas que durarían, bueno, todo lo que quedaba del 89 y todo el año 90 fueron los que al final tiraron abajo el muro de Berlín. O sea, hubo toda una situación difícil. Y lo interesante dentro de todo esto es que esas protestas comenzaron en Leipzig, en un sitio particular, que es en los alrededores de la iglesia de San Nicolás, Nicolai Kirche. Entonces me informaron los venezolanos que están organizando la protesta que han solicitado permiso, porque aquí hay que solicitar permiso para protestar, ¿no? Uh-huh. Y te lo dan, que es lo más interesante, chicos. Eso no es lo más interesante. Es que tienes que pedir permiso, no, y te lo dan. Uh-huh. Imagínate. Entonces, lo hicieron van a hacer la manifestación en el mismo sitio donde empezaron las manifestaciones contra el comunismo en el año 89. A mí me parece que más allá de que yo haya expresado todas mis dudas con respecto al proceso que actualmente en Venezuela, la forma como se está llevando, a mí me parece muy importante. Es más, me atrevo a decir que me parece, y me van a perdonar esto que voy a decir, no es que yo quiera decir que no me interesan las protestas en Venezuela, sino que a mí me parece que los venezolanos que estamos en el mundo libre tenemos que de alguna manera hacerle saber a los países donde estamos, a la sociedad de los países donde estamos, que en Venezuela hay un problema y que gracias a ese problema nosotros estamos aquí expulsados de nuestro país. Y mientras eso se puede hacer en distintas partes del mundo, como yo lo veo, que lo hacen los turcos, lo hacen los iraníes, los hacen los somalíes, los hacen los etíopes, o sea, aquí lo hacen los kurdos, o sea, protestas en distintas partes de Europa, los sirios sobre la situación que se vive en su país, los rusos perseguidos de Putin. Eso, de alguna manera, siento que es importante, porque cuando se le pregunta entonces a un europeo sobre Irán, sobre Siria, sobre Rusia, están al tanto de qué es lo que está ocurriendo. Yo creo que un gran paso para lograr el tan mentado respeto o apoyo, algunos dicen apoyo, yo prefiero ganarnos el respeto de la comunidad internacional, pasa por hacerse sentir en las sociedades donde se encuentran, porque sin duda alguna no es lo mismo decirle a una persona que salga a protestar en Venezuela con los riesgos que se corren en Venezuela, que decirle a una persona, un venezolano que se encuentra en el mundo libre, que trate de convencer a las sociedades en las que se encuentran de los graves problemas que se presentan allí. En tal sentido, mi salud y mi respeto y toda mi solidaridad con estos compatriotas fuera de Venezuela que están organizando esta protesta, independientemente de cuál es mi posición con respecto a las mismas. Me parece que siempre habrá una oportunidad para mantenerse organizados, conocerse, saber quiénes son, tener, por supuesto, también la oportunidad de depurar de infiltraciones, intentos de infiltraciones al exilio venezolano, porque de todo hay, y por supuesto saber que se puede contar siempre con un compatriota que se haya desintoxicado de los males de la falta de solidaridad y de la falta de empatía que lamentablemente en la sociedad venezolana nos llevó a esta desgracia que vivimos hoy, Neomar. Así es, Daniel. De hecho, en ese mismo sentido, voy a reproducir un llamado que ya no fuera de Venezuela, sino dentro de nuestro país, está haciendo específicamente en Caracas y en la parroquia El Valle, nuestro amigo Alonso Becerra. Él ha organizado a sus vecinos de la urbanización Alberto Rabel, ahí en El Valle, y está llamando para mañana una reunión es lo que se ha conocido ahora después de que Juan Guaidó inauguró esta modalidad, ¿no? O la han bautizado así, de cabildos abiertos, detrás del centro comercial El Valle. Ahí está la entrada de la urbanización Alberto Rabel y entonces mañana se van a concentrar allí a las 5 de la tarde. Entiendo que puede que haya alguna representación parlamentaria también. Y quiero también enviar saludos a oyentes que se han manifestado desde Tenerife, Bururú, desde las Islas Canarias, se han manifestado. La amiga Rosa María Trejo, Danice y su esposo, el esposo de Danice, que también están en fiel sintonía siempre desde las Islas Canarias. Y dos temas, quiero enlazar eso que tú estás mencionando, Daniel, eso de que los venezolanos que están fuera también tienen un trabajo, y es el de convencer al mundo libre
y a las burocracias o a los gobiernos que dentro de ellos opera, de que Venezuela es un caso importante y de que Venezuela, más allá de que no sea el centro del mundo y de que Venezuela está pasando lo que está pasando, yo mantengo mi opinión, ¿no? Y mi análisis en el sentido de que en este momento todo lo que ocurra, por ejemplo, con Juan Guaidó y todas las represalias que pueda tomar el gobierno en su contra, si se decide todavía, o sea, si se decide de alguna manera a terminar de pronunciarse como asumiendo definitivamente la presidencia de la República, aunque entre líneas la ha asumido, solo que lo ha hecho a título, digamos, de cuerpo y no de individualidad. Ha dicho que la Asamblea Nacional toma el gobierno y tal, transitoriamente. Eso lo ha enmascarado un poco, ¿no? Pero si decide él asumir eso, los riesgos y las represalias tienen más implicaciones, aunque usted no lo crea en estos momentos, afuera de Venezuela que dentro de ella. ¿Y por qué digo esto? Es muy sencillo y muy clarito. Si el señor Juan Guaidó, Dios no lo quiera, termina quedando preso, como se amenazó que podía quedar este domingo, donde afortunadamente pudo liberarse ese secuestro, bueno, poco podemos hacer los venezolanos en este momento para que Juan Guaidó quede en libertad. Podemos salir a manifestar, pero los riesgos dentro de Venezuela son grandísimos. Son grandísimos. En cambio, todos estos países que se la han pasado, y esto no me cansaré de decirlo, meses, semanas, las últimas semanas, comunicado tras comunicado, que van a tomar decisiones, que Venezuela no reconocen a Maduro, que esto tienen mayor capacidad, aunque usted no lo crea, de ejercer positivamente hacia el vector del cambio del régimen político en Venezuela, que el que tenemos los actores internos. Yo lo digo así porque internamente es difícil que solo con el tema interno Venezuela cambie. Los gobiernos, y vuelvo a poner más ejemplos, del mundo libre, tienen la perfecta capacidad, ayer lo mencionábamos y no era inédito, lo hemos venido mencionando, de decir, señor Nicolás Maduro, usted es el señor Nicolás Maduro, que por cierto tiene unas investigaciones en la Corte Penal Internacional, tiene además sospechas de que está incurso en esto y en aquello, pero más allá de eso, usted no puede despachar como presidente, por tanto, todos los tratados, convenios y acuerdos que tenemos con su gobierno, usted no puede despachar sobre esos acuerdos, de manera que no los desobedecemos. Eso lo puede hacer el mundo libre, eso lo pueden hacer, y cuando hablo de mundo libre, por supuesto, eso tiene sus gradientes, o sea, hay desde unos países que pueden tener una política más dura hasta otros que no la pueden tener, porque no creen, porque no pueden, por lo que sea, pero hay, digamos, una capacidad de que estos gobiernos generen una efectiva presión sobre el tema Venezuela. Y que eso, y así es donde yo veo esto en esta especie de secuencia, y que eso termine generando presiones internas, no al revés. Lamentablemente el escenario político venezolano interno es calamitoso y es un escenario de fuerza. Reiteramos nuestro diagnóstico de la situación. Esto es un secuestro. En un secuestro, el secuestrado no puede negociar porque está imposibilitado para hacerlo, no tiene los medios, ni tiene la cabeza fría para tampoco hacerlo. Entonces, este no es el tema. Esto pasa por agentes externos que provoquen además el cambio interno, pero no es un tema eminentemente interno. De hecho, para mí en un principio ni siquiera lo es, por todo lo que les he narrado. Nosotros hemos hecho de todo desde acá adentro y los riesgos son terribles. Yo no quisiera, por ejemplo, Daniel, y yo no soy específicamente un enfriador de calles ni un aguafiestas, que aquí se inaugure una nueva jornada de protestas, como la que ocurrió en el año 17, donde muchos venezolanos salimos a protestar, y aquí haya un nuevo saldo de 100 jóvenes muertos, asesinados por el gobierno, y no se mueve una paja tampoco, y esto no tenga consecuencias. No, aquí lo que procede es que de ahora en adelante las acciones políticas que se adelantan deben tener consecuencias. Aquí está prohibido errar el tiro, aquí está prohibido gastar pólvora en Zamuro, y aquí está prohibido volver a equivocarse. Eso es todo lo que yo tengo que decir en ese sentido. Yo creo, Neomar, que además de eso, cuando llevamos al corte, a mí me preocupa mucho que esto haya caído en una, y lo hablábamos esta tarde, que se ha convertido entonces este asunto en un torneo de egos para ver quién tiene la razón, y además de eso en una olimpiada de estudiantes de derecho, con el respeto que me merecen los estudiantes de derecho, que creo que son más maduros que muchos abogados que andan por ahí sacando el currículo. Dice, no, tienen que creerme a mí porque yo fui magistrado. No, tienes que creerme a mí porque yo fui procurador. No, tienes que creerme a mí porque yo fui, qué sé yo, consultor jurídico y síndico municipal de Bejuma y ese tipo de cosas. Mira, ese torneo de ver quién sabe más de derecho constitucional, ya en realidad deberían estos abogados que andan en ese plan, deberían tener un poquito más de respeto a la gente.
A ver quién tiene la razón. No, porque ¿qué? El artículo 233, no, porque el artículo... Y ninguno se pasea por el tema de que esa constitución se la hizo Chávez a su medida. Ninguno se pasea por el tema de que los mismos magistrados que permitieron que Hugo Chávez pisoteara la constitución del 61 para imponer la constituyente del 99, andan hoy haciendo con su cara tan lavada interpretaciones jurídicas para ver quién sabe más. Oye, por favor, yo creo que lo que hay que irse, ¿verdad? Aquí hay una situación de facto, aquí hay una situación de hecho. Aquí el señor Nicolás Maduro hizo unas elecciones fraudulentas y se coronó como presidente frente a un Tribunal Supremo de Justicia que también es fraudulento. Y frente a una Asamblea Nacional Constituyente que también es fraudulenta. Eso es un hecho. Frente a esos hechos, salir y blandir entonces el papel, no, porque aquí en este papel dice, mire, eso no es realista. Y ese concurso de egos jurisprudentes y jurisimprudentes que andan por allí viendo quién sabe más, quién se sabe más artículos de la Constitución, a mí me parece que está fuera de lugar. Es lo que yo pienso, Neymar. Me disculpa usted el tono y la forma. No, tranquilícese. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Te agarró la hora del almuerzo y quieres comerte algo sabroso? Te invitamos a visitar Il Sapore della Nonna y a probar su promoción en pastas. Las deliciosas plumitas con vegetales salteados, la rica pasta Napoli con albahaca, la espectacular pasta al pesto, la inmejorable pasta al filetto y muchas más. ¡Una delicia! En Il Sapore della Nonna ahora tienen promoción en variedad de pastas. Pruébalas. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. ¿Buscas caucho para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Arrancó el 2019 y amén de que el comercio y digamos la poca vida económica que queda en Venezuela todavía siguen a media marcha, porque aquí parece que la cosa va a arrancar es a finales de enero en el mejor de los casos, si no comenzando febrero. El dólar ha arrancado sin esperar lo demás, sin que esos motores del comercio, sin que la actividad económica convencional que existe en Venezuela termine de tener punto de partida. El dólar se ha montado sobre los 3.000 bolívares, el dólar real sobre el que todo el mundo transa y sobre el que básicamente orbitan todas las transacciones económicas que se están dando en Venezuela, desde los alimentos, las medicinas, todo, los servicios, todo. Para hablar de nuestra maltrecha economía y lo que queda de ella, tenemos con nosotros al economista Jesús Cacique. Es un gusto tenerlo en el programa. Feliz año, Jesús. ¿Qué explica, cómo te va? ¿Qué explica? Esta es la primera pregunta, porque es la gran pregunta que se hace todo el mundo. Si hay manera de explicar esto de manera sencilla, que todos lo podamos entender. ¿Qué explica que el dólar se haya disparado tan rápido en tan pocos días, Jesús? Buenas tardes. Cordiales saludos, hermano, y lo mejor para el 2019 y bastante salud, que es lo fundamental. Así es. Bueno, efectivamente tenemos un Banco Central de Venezuela que no está cumpliendo con sus funciones, continúa violando el artículo 320 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, financiando déficit fiscales. Básicamente el grueso que está financiando es de PDVSA. Entonces, por un lado, el Ejecutivo establece el 60% de encaje con el objetivo de minimizar la volatilidad del tipo de cambio paralelo, pero
simultáneamente, con valga la redundancia, continúa monetizando déficits fiscales, o sea que tú no vas a resolver el problema estructural en Venezuela. Hay un Banco Central de Venezuela que no está cumpliendo con sus funciones, ¿verdad?, como lo establece la Constitución. En segundo lugar, la teoría de las expectativas, ¿verdad?, de los agentes económicos. Entonces, y la inflación inducida, que ya el presidente indicó en su discurso, que caramba, al fin lo reconoce, ¿no? Ya no habla de inflación inducida, sino hiperinflación inducida, o sea que el Banco Central de Venezuela sigue emitiendo dinero sin respaldo, el incremento de la liquidez monetaria desbordado, la base monetaria, etcétera, o sea que para poder abatir la hiperinflación lo veo muy difícil porque el gobierno no establece disciplina fiscal, no establece disciplina monetaria y continúa la hiperinflación agarrando fuerza. Hay que destacar que estamos en hiperinflación desde noviembre del año 2017, el año 2018 cerró con 1.698.488%, una cifra pero brutal. Ahí hay un punto a destacar, que la inflación diaria en Venezuela es el 3%. Revisando las cifras de la región, la inflación del año 2018, la anual de Ecuador fue 0.27, Bolivia 1.51, Perú 2.48 y Chile 2.6. O sea, Jesús, nosotros tenemos en un día 3 veces lo que tiene un país, con todo el respeto, países pequeños como Ecuador, Bolivia, de nuestra región, en un año. Incluso la de Colombia fue 3,2, o sea que casi, ¿verdad?, estamos también al nivel de Colombia, ¿no? Entonces, está agarrando fuerza la hiperinflación, efectuar un pronóstico de cuál va a ser, aunque el Fondo Monetario Internacional estima la inflación para este año 10 millones%, eso es como un promedio aproximadamente intermensual de 161%, es muy difícil proyectar la inflación para este año, sino vamos a tener que trabajar con promedios. Y también recuérdate que en agosto la inflación, según la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, estuvo en 223% y septiembre 233%. Entonces vamos a tener que comenzar a efectuar los análisis a través de promedio, pero ya efectuar una proyección de la inflación en el mercado es extremadamente difícil, aunado al tema de la economía, que tú lo estás indicando a la perfección. Tenemos una contracción económica en 5 años, alrededor del 52% del Producto Interno Bruto acumulado en 5 años. El Fondo Monetario Internacional estima una caída del Producto Interno Bruto para este año en 5%. El Banco Mundial acaba de publicar las cifras en 8%. Eso significa que podríamos llegar a un 60% acumulado de contracción económica para el año 2019. O sea que Venezuela no está en recesión económica, Venezuela está en depresión económica. De recesión económica, 2 trimestres de caída del Producto Interno Bruto. Venezuela tiene 5 años, serían 20 trimestres de caída del Producto Interno Bruto. Estamos en depresión económica combinado con hiperinflación. Ahora, economista Jesús Cacique, yo quisiera... Hola, ¿cómo andas? Feliz año. Un gran saludo, gracias por estar con nosotros. Yo quisiera conversar con usted, no como más que como economista, mejor dicho, como profesor de economía, porque yo a veces me he puesto, Jesús, a recordar mis clases de economía cuando estuve en la Escuela de Estudios Internacionales con aquellos profesores tan pacientes, gracias a Dios que me dio profesores tan pacientes, porque yo nunca entendía la economía. Yo recuerdo que hubo un profesor Octavio Danese, que me dijo que como a mí no me gustaban los números, que tratara de convertir el hecho económico en palabras para poderlo entender y poderlo explicar. Entonces, hace 20 años, profesor, cuando se daban ejemplos de inflación y de hiperinflación, aquí se ponía el ejemplo de lo que fue la inflación de Venezuela en el año 94, que fue el año de los auxilios financieros, que ese año la inflación llegó a 100%. Y eso se presentaba como una cosa horrorosa. En el gobierno del segundo gobierno de Caldera. Y a uno se le decía, como estudiante, que había unos casos de hiperinflación horribles en Argentina y en Bolivia, y ni hablar de la Alemania en los años 20 y tal. ¿Usted se imaginó en algún momento que íbamos a llegar a esta desgracia donde usted tuviese que explicarle a sus alumnos, que probablemente lo verá usted con una cara de espanto cuando hace las comparaciones con los países en los cuales se vivió un fenómeno como la hiperinflación hoy en Venezuela? Bueno, en esos casos, específicamente en Brasil y en Argentina, ¿verdad?, se establecieron amarras, ¿no? Amarra en lo fiscal y amarra en lo cambiario, ¿no? En la medida que tú no establezcas amarras, obviamente
esto se desborda, ¿no? ¿Qué pasó? Que bueno, esto en Brasil tuvo que atravesar una serie de experimentos cambiarios como Argentina, hasta que en Brasil específicamente establecieron el Plan Real. Como tú bien lo sabes, el Plan Real abatió la hiperinflación y bueno, y la moneda, ¿verdad? Esto siguió vigente, el real en Brasil. No hay que dolarizar la economía para no perder la autonomía del Banco Central de Venezuela. Esto, Daniel, sí lo veíamos venir, ¿no? O sea, esto era estimable hace 2 años, ¿no? Cuando veíamos ya que la base monetaria venía incrementando vertiginosamente, ¿no? Se le alertó al gobierno que nos iba a llevar a un caso de alta inflación. El gobierno no tomó en cuenta ni en consideración, incluso en el programa de ustedes y en otros programas en Radio Caracas Radio, y le indicamos la propuesta en reiteradas oportunidades, disciplina fiscal, disciplina monetaria. Indicamos también en reiteradas oportunidades varios técnicos que entrevistan a ustedes, que son brillantes, que íbamos a un caso de hiperinflación. Bueno, ahora el gobierno, como tú bien lo sabes, los gobiernos de izquierda tienen que cabalgar sobre un mesías y buscar un culpable. Ahora el culpable es Fede Cámara, el culpable es Concecomercio, etcétera, ¿no? Y sencillamente es un gobierno con un modelo totalmente arcaico, primitivo y vetusto, emitiendo dinero sin respaldo. El término inorgánico no aplica. Y bueno, y en la medida que tú sigas con la maquinita, ¿te acuerdas de la hiperinflación en la época de Alan García? En la época de Alan García fue lo mismo, la maquinita, entonces llegó Fujimori con todos sus errores, ¿verdad?, de violación de los derechos humanos y con todas las críticas, pero cortó de inmediato la hiperinflación con autonomía del banco central, ¿no? Paró la maquinita. Sí. Entonces tú sigues con la maquinita a todo vapor, cubriendo, ¿verdad?, monetizando déficits fiscales, y bueno, entonces estamos nosotros los venezolanos acarreando todos estos desequilibrios macroeconómicos. Y con incremento de salarios mínimos, Daniel y Neomar, esto no se va a resolver ningún problema. Con el gobierno actual, ¿verdad?, que acaba de incrementar el salario a 18.000 bolívares soberanos, que fue un incremento de 300%, la pérdida del poder de compra es alrededor de 78%, entonces aumentan el encaje legal. Jesús, ¿qué haces tú con aumentar el encaje legal? Tenemos un corte comercial en este momento, pero no queremos dejar pasar ese punto que estás tocando, porque pareciera que el régimen de Nicolás Maduro, el régimen chavista, ha tomado a la economía como una especie de arma con la cual ataca a la población, a los empresarios, al bolsillo de los ciudadanos, y cuando ya tú crees que te estás recuperando del aumento, viene con otro para terminarte de sacar del medio. La pregunta es, y quisiera que nos lo respondiera al regreso de estos comerciales, ¿no está quedando ya desde hace rato suficientemente claro que todo esto es deliberado? Que no es que les está saliendo mal una medida, ni es que son populistas, es que quieren acabar con el bolsillo de Venezuela y con nuestra economía. Vamos al corte y ya regresamos con el amigo Jesús Cacique, economista y profesor universitario. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Estás buscando una empresa seria y confiable para enviar tus compras desde los Estados Unidos a Venezuela? Te la tenemos. Tuplata.com.be es la solución. Ropa, insumos, repuestos para tu vehículo, equipos electrónicos y un largo etcétera. Sin complicaciones. Compra lo que necesites y recíbelo en la puerta de tu casa. Puedes pagar en bolívares. Tuplata.com.be, con sistema de rastreo del paquete a través de la web, para que no le pierdas la pista. Contáctalos por el 0212-720-7343. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón.
Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Hay básicamente dos interpretaciones sobre el hecho económico venezolano y cómo lo maneja el gobierno de Maduro, o lo que esté instalado, para los que le duele cuando uno habla de gobierno, lo que tiene instalado Maduro en Venezuela. Una es la interpretación de que se cabalga sobre el error y se estira la arruga para tratar de no cambiar el modelo, no reconocer las falencias, y eso es más o menos atender a la explicación de que esto es un fenómeno producto de la ignorancia, producto de la incapacidad, y número dos, de que lo que se hace desde este aparato, digamos, del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que se produce desde allí, es absolutamente deliberado, más bien para quebrar a los enemigos de la revolución, y estos son esencialmente estos héroes que son los comerciantes que sobreviven en la Venezuela actual. ¿Tú te inclinas a pensar en cuál de las dos interpretaciones, Jesús? ¿O es que estamos más bien en un híbrido de ambas? No, definitivamente es profeso. Definitivamente es profeso. Son 20 años que tenemos ya con el gobierno. Esto ya definitivamente no viene siendo improvisaciones, y todo corresponde a un modelo totalmente arcaico y un modelo primitivo que tiene una visión y un factor ideológico muy fuerte, ¿no? Que no desea rectificar y dar un giro de 180 grados, un giro diametral de un modelo que nos ha llevado a todos nosotros los venezolanos a hiperinflación, depresión económica, cierre de empresas, venezolanos que han tenido que retirarse del país, default también, tenemos 8.869 millones de dólares en default, 14 pagos vencidos. O sea, estamos atravesando una situación extremadamente difícil, esto aunado a la caída de la producción de petróleo, que ya no encuentran a quién a buscar culpables, porque siempre el culpable, ya estamos cansados del mismo mensaje trillado, es Fede Cámara, si no es Fede Cámara es Daniel, si no es ni Omar, si no es Consecomercio, si no es Jesús, si no es cualquier tipo de persona. El caso cierto es que desde el año 1998 hasta noviembre hemos dejado de percibir 45.600 millones de dólares, o sea, dólares que pudo haber sido utilizados para comprar medicina, medicamentos, para recuperar la economía del país, y bueno, y aquí que tenemos una caída de una producción muy fuerte. La OPEP aún no ha publicado el cierre del año 2018, estamos esperando la cifra, pero obviamente que este es un entorno económico que, como dice Daniel, que lo comparto, una cosa es la academia, otra vertiente son los libros, pero otra cosa es padecerlo. Oye, padecer una hiperinflación es extrema, y lo comparto totalmente, porque tú dices, oye, las hiperinflaciones que hubo en Hungría, en Yugoslavia, en Alemania, etcétera, bueno, eso es perfecto, eso tú lo ves en los libros y lo explicas en la academia, pero padecer una hiperinflación extremadamente fuerte. De hecho, estamos en la base de la pirámide de Maslow. Así es. No salimos, allí quería llegar. Y ahí no ascendemos. Así es, porque el correlato de toda esta historia, de los papeles, de los números, de lo poco que sale del BCB, de lo que conocemos mayormente por estimaciones que se hacen fuera de nuestro país, en institutos económicos muy serios, es gente sufriendo. Y aquí tenemos, yo creo que esto se resume básicamente, y sobre esto quisiera una reflexión tuya, el legado de Chávez es la destrucción del Bolívar, a tal punto que desde un mecánico hasta un restaurante modesto el día de hoy, hasta, no sé, una compra que usted haga de comercio electrónico, de cualquier cosa que necesite en su casa, un producto para su casa, a usted probablemente le van a cobrar eso al día de hoy en dólares. Y es natural, porque si tienes una variación de la divisa que de alguna manera oscila por minutos, es una cosa que en la mañana tienes un valor y en la tarde tienes otro, los bolívares que tú tienes en el bolsillo no es que
se devalúan con el pasar de los meses, se evalúan con el pasar de los segundos. Entonces, ¿cómo hablar de un país y cómo resistir en un país, Jesús, donde aquí no está dolarizado el salario, donde la gente gana bolívares aún? ¿Cómo hacemos con esos malabares? Aquí hay una enorme tragedia humana de por medio, ¿no? Sí, bueno, exactamente, Neomar y Daniel. Yo coloqué un Twitter y está completamente a la orden, @JesusCacique1, cacique con S, @JesusCacique1, cómo establecer una reconversión monetaria con hiperinflación. Es una maravilla. O sea, primero tú, y tampoco tiene sentido de que tú vayas a otra reconversión monetaria con hiperinflación. Tú tienes que atacar primero la hiperinflación, resolver todos estos desequilibrios macroeconómicos para poder de alguna manera equilibrar la economía. Si tú no resuelves los problemas de la hiperinflación, obviamente agosto, en el último trimestre del año, retornarían los 5 ceros a la economía y el gobierno podría establecer otra reconversión monetaria o podría ampliar el cono monetario. Ya el billete de mayor denominación de 500 soberano no sería 500, sino de 1000, de 2000, o quitarle 5-0, pero si tú no atacas la hiperinflación, no vas a resolver el problema macroeconómico en Venezuela. De hecho, ya he observado que hasta el billete de 2 lo están rechazando. Así es. O sea, ya el billete de 2 ya no tiene ningún tipo de valor. Entonces, bueno, todos estos problemas que ha venido generando el gobierno, obviamente que tú tienes la inflación desbordada en un Banco Central de Venezuela que no publica cifras, aunque en el 2016 a través de la Comisión de Valores se publicaron algunas cifras y el año pasado, y en el 2017 Bloomberg publicó el año pasado las cifras del 2017, pero cifras muy puntuales. Pero si tú revisas la website del Banco Central de Venezuela, eso es una desactualización impresionante. En cambio, tú en los países de la región, en cualquier país de la región, tú revisas y mira, y todos tienen su data actualizada. O sea que aquí para nosotros investigar data, bueno, tenemos que ser unos investigadores, tenemos que ser unos ratones porque no tenemos data acumulada, no tenemos data disponible, perdón. Y con esta subasta del DICOM, que cada vez vienen siendo monto exiguo, no vas a reactivar el aparato productivo en Venezuela, ¿no? O sea, lo que se requiere es libertad, respeto, libertad económica, respeto a la propiedad privada, desmontar los controles. No es posible que para establecer una empresa en Venezuela, según el informe de Doing Business, se requieren 20 procedimientos y 230 días para establecer una empresa en el país. O sea, esto es imposible, ¿no? Aparte de los nefastos controles que tienen en la economía. Con todo lo que nos estás indicando, fíjate, hay una situación, ¿no? Tú hablabas al principio del programa de las atribuciones del Banco Central de Venezuela y de no estar haciendo su trabajo, de cómo no hay información, y ya hemos llegado a la conclusión, y tú nos has ayudado a ello, de que, bueno, que todo esto ha sido profeso o deliberado. Han planificado la quiebra del país para poder imponer su proyecto. Pero hay algo que ustedes, los economistas, que se dedican a explicarnos lo que ocurre en el país, un año tras otro han ido planteando que en algún momento va a ocurrir un colapso, y ese colapso nunca llega. Entonces se dice que viene un default, se dice que viene una cesación de pago, que bueno, que ya no le va a alcanzar la plata, y año tras año, y el régimen sigue ahí, y bueno, y vienen las faltas de pago, y vienen y se extienden créditos, y se extiende, y sigue China, y sigue Rusia, y hasta la CAF. Entonces, ¿qué tiene este régimen de verdad en las manos como para poder sobrevivir todo este tiempo desde el punto de vista económico? Porque ellos siguen ahí, siguen viajando, siguen robando de paso, ¿no? Sí, acuérdate que el control, es un tema interesante, el control de cambio ha generado 3 vertientes, ¿no? Procesos de arbitraje, corrupción, caída de las reservas internacionales y fuga de capitales. En lo particular yo no he comentado en ningún medio, ¿verdad?, de que ya estamos a punto de salir, Daniel y Neomar. Recuérdate que las economías no tocan piso. Quien toca piso es el venezolano, que tiene que mirar para otro país. Así es. Pero el que te diga a ti, la economía se va a desplomar este año y la caída va a ser 16% y este año va a ser el Fondo Monetario, bueno, el año pasado la caída, el Fondo Monetario estimaba 18%, fue levemente superior, fue como 21%. Este año lo estima el Fondo Monetario en 5%, y tú dirás, oye, pero tampoco, pero ¿qué más va, Daniel, pero qué más se va a achicar la economía? Si ya tenemos 5 años en contracción económica, ¿verdad? Pero en ningún momento alguien que te indique que la economía toca piso, eso es totalmente incorrecto. Las economías no tocan piso, ¿verdad? Y esto lo venimos experimentando desde el año 2014.
2014. Algunos, a lo mejor, algunos políticos, yo no sé quién, indicó que la economía el próximo año ya se iba a recuperar o que iba a salir el gobierno y íbamos a tener un gobierno nuevo. Bueno, yo eso no lo indiqué en ningún momento, pero lo que sí quedó claro es que con la caída del precio del barril de petróleo de la cesta petrolera, bueno, por ejemplo, en el año 2014 la cesta petrolera cerró en 88 dólares y ya cerramos con una caída de 3,9%, eso sin hablar del déficit fiscal. Jesús, pero en términos generales... También experimentamos un déficit fiscal en el año 2014 de 8,8%, entonces, bueno, esto netamente los números, ¿no? Pero yo en ningún momento argumenté que el gobierno iba a salir con caídas, porque tú solo sabes muy bien, Daniel y Omar, que los gobiernos no tocan piso, ¿no? O sea, entonces... y que hay una interpretación, y es bueno que lo recuerdes, Jesús, porque lo estás aludiendo colateralmente, que no necesariamente los colapsos económicos generan colapsos políticos o cambios de régimen político. Esa es hay unas teorías que van por allí, pero la historia de los totalitarismos y la historia de algunos autoritarismos indican todo lo contrario. Hay gobiernos que han llevado a un proceso de depauperación tal las condiciones de vida de su pueblo y han seguido sobreviviendo. Bueno, Verbigracia, lo tenemos aquí enfrente. Cuba y sus 60 años de revolución son la mayor demostración de que esa teoría, al menos en un 100% de los casos, no es explicativa. Pero, por ejemplo, Martín Arango quiere la cosa en perspectiva y nos está preguntando a través del Twitter, para Jesús Cacique, si el gobierno cambiase hoy, ¿cuánto tomaría realmente recuperar la economía venezolana? De acuerdo a pasos mínimos, ¿no? Sí, eso es impredecible, ¿verdad? Esto sería una irresponsabilidad indicarte que tantos años, pero hay un factor ahí, Daniel, que es fundamental, que es el trust, que es la confianza, ¿no? Entonces, obviamente que si hay un cambio, y hasta incluso de modelo, tú generas confianza, pero si tú continúas buscando culpables, Fede Cámara, Confecomercio, y continúas expropiando empresas que ya prácticamente están, ¿verdad?, las empresas en un nivel crítico, porque también el sector comercio, si tú tienes, por ejemplo, una zapatería y tú tienes 20 pares de zapatos, entonces tú estás acaparando. Bueno, ¿qué es eso? Entonces tú no puedes tener tampoco inventario porque estás acaparando, estableces precios, antes los precios justos, ahora los precios acordados, o sea que ¿cómo? No se puede calcular, decirte a ti 2, 3 años, pero obviamente que ahí tú generas el factor confianza, que es fundamental tanto para los mercados, para la alicaída, inversión extranjera directa, que es el país de la región que tiene unos niveles críticos sobre el Producto Interno Bruto en materia de inversión extranjera directa. Y bueno, obviamente ya tú lo sabes que Rusia y China, obviamente que ha venido apalancando al gobierno central aquí en Ahora, Venezuela. Jesús, ya en los minutos finales que nos queda de esta interesante conversación contigo, sin ánimo de meterte en camisa de José Vara, pero el tema ahorita en este momento en Venezuela es quién es el presidente y si hay o no hay presidente legítimo o no. Mi pregunta es la siguiente: ¿es sensato que los empresarios que dicen ser opositores estén acatando o vayan a acatar, si ellos de verdad son opositores y asumen que Nicolás Maduro no es el presidente legítimo? ¿Tiene sentido que esos empresarios opositores, los que están en Fedecámara, en la Asociación Bancaria, etcétera, acaten las normas que está dictando Nicolás Maduro en cuanto a economía, es decir, el salario mínimo y todas esas cosas? Bueno, acuérdate que el sector privado, interesante tu comentario, ¿no? Acuérdate que el sector privado, su función básica es generar empleo, dinamizar la economía, es el motor básico en cualquier economía del país, que se respeten los derechos a la propiedad, obviamente que se mantenga la regla de juego claro, ¿no? Entonces el tema político obviamente que tiene un impacto adverso en la economía y al resto del mundo, porque a nosotros nos tienen el ojo del huracán. Entonces tú dices, oye, caramba, ¿cómo invertir en un país, verdad, donde tú tienes todos estos problemas políticos, sociales y económicos? Entonces, bueno, el empresario en Venezuela está haciendo de tripa corazones, o sea, está luchando, ¿verdad?, muy fuerte, porque en teoría y en la praxis son los culpables de toda esta situación económica que está atravesando en Venezuela. Pero sencillamente tú vas a un centro comercial y ves tiendas cerradas, ves los empresarios que dicen, caramba, ¿hasta dónde podemos tener margen de maniobra?
maniobra, vienen cumpliendo, con todos los incrementos salariales, pero es que ya los incrementos salariales, Daniel, hasta los venezolanos se tienen que retirar del país. ¿Por qué? Porque buscan bienestar económico, estabilidad económica, oye, y dónde poder de alguna manera u otra ejercer y desempeñar su profesión, o van y terminan sus estudios fuera de Venezuela, porque ven que en el país las empresas vienen cerrando, y ¿qué ocurre si cierran las empresas? Ahí está el desempleo a la orden del día. Por eso es que, pero no te parece, Jesús, que los empresarios que están siendo golpeados, han sido víctimas de este régimen, deberían de alguna manera, si de verdad son opositores y de verdad quieren seguir en una economía libre, algún día deberían tener un poquito más de responsabilidad con lo que está ocurriendo políticamente en el país? Bueno, se han venido pronunciando, los gremios se han venido pronunciando, ¿verdad? En reiteradas oportunidades, y han efectuado documentos y han efectuado publicaciones, y a través de los medios los representantes. Pero siguen reconociendo a Nicolás Maduro y van a Miraflores cuando lo llaman. Bueno, tienen que asistir, porque ya tú sabes cuál es el riesgo, ¿no? Si tú tienes una empresa y ese es tu sustento, ¿verdad? Y esa es la forma de tú generar empleo. Claro, y yo te comprendo, es el tema político, ¿no? Pero el tema económico... Claro. O sea, que Nicolás Maduro sigue siendo el presidente de Fedecámara. ¿Qué haces tú? Bueno, o sea, ¿qué haces? Es un dilema porque... no quería meterte en problemas. No te preocupes, sino que es un dilema. Es que Daniel es provocador, Jesús, Daniel es provocador. Vale, Daniel, yo entiendo a Daniel. Pero es verdad, es un dilema, es cierto, pero también el empresario tiene que pensar que en el sustento, ¿no?, de los empleados que tiene que pensar en función de la productividad, del empleo, etcétera. Pero obviamente que están acarreando un entorno económico los empresarios que me llaman y me comunican, mira, ¿qué podemos hacer? ¿Qué solución tenemos? Bueno, mira, es muy difícil lo que estamos atravesando, no solamente los empresarios, sino todos nosotros los venezolanos. Y como te acabo de indicar, si tú revisas las cifras 2016-2017, que las trancó, por cierto, el Banco Central de Venezuela, bueno, cuando tú lo revisas a través de la comisión por ejemplo, la Comisión de Valores en el año 2016, el sector comercio en el año 2016 tuvo una caída de 30%, y el sector manufactura 27%, y luego en el 2017, que recientemente Bloomberg publicó, el sector manufactura tuvo una caída de 25%, o sea que estamos hablando de un sector privado que está fuertemente golpeado en nuestro país. Casi devastado. Jesús, te agradecemos muchísimo por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ustedes, un fuerte abrazo, Daniel, y a ti también, Neomar, y la red completamente a la orden, @JesúsCacique1, Cacique con S. Así es, @JesúsCacique1, Cacique con S, todo junto. Vamos al corte rapidito y venimos con la conclusión del programa del día de hoy. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Oye, ¿y qué nos comemos hoy? Tengo tiempo que no como parrilla. Me provoca una parrillita. ¿Parrilla? A mí me gustaría comerme una pizza. En Il Sapore de la Nonna le consiguieron una solución a los que están indecisos. Ahora en su menú está la parripizza, una deliciosa combinación que mezcla lo mejor de los dos mundos. Deliciosa pizza con trozos de lomito, pollo y salchichas alemanas parrilleras. Me convenciste. Vamos por la parripizza entonces. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Hay muchas empresas de courier, pero solo una con la que envías rápido, seguro y al mejor precio. En tuplata.com.be manejan tiempos récord. Despachando los viernes, recibes tu paquete a los 3 o 4 días si el envío es aéreo, y a las 3 o 4 semanas si es marítimo. Y si vives en el interior del país, no te preocupes. Tuplata.com.be tiene cobertura nacional. Entregan directo en Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz y Maturín. Puedes pagar en bolívares. Envíos tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el menor tiempo. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato, los maestros del helado artesanal italiano? Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella, chiclet y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Señor Daniel, nos queda un minuto para irnos y hay un revuelo en las redes. En un minuto te voy a dar la mejor propuesta que se ha hecho aquí y la ha hecho la señora Carmen Martínez a través del chat de YouTube. A ver. La mejor recomendación para Juan Guaidó que he escuchado y he leído. Dice Carmen Martínez: yo le aconsejo a Guaidó que se robe la línea de teléfono de Miraflores y conteste él. ¿Ves? Propuestas creativas. Propuestas creativas. El teléfono de Miraflores y que cuando llame Putin, conteste Guaidó. Diga, amigos de la CAN TV que quieren andar en el camino correcto, que quieren ponerse del lado correcto de la historia, como decía, creo que era Leopoldo, colaboren con Juan Guaidó en que, bueno, ese tipo de propuestas creativas puedan materializarse. Mira, digo que hay un revuelo antes de irnos en las redes porque, bueno, tú sabes que afuera están los analistas, los comentaristas internacionales. Entonces, están rodando ahora un video, y ojo, yo no estoy diciendo esto con sorna ni nada, donde una presentadora de Fox, ustedes conocen la cadena televisiva Fox, está Fox News y hay un Fox Business también, que me imagino que se dedica a analizar el tema económico. La señora Trish Regan, o sea, tiene nombre, pero no tiene la A, Regan. Trish Regan dice que es inminente un cambio en la Venezuela socialista en los próximos 7 días y ella se basa, bueno, en un análisis como de 3 minutos, el que lo transmitió la televisión. Ella se basa en una conversación y en lo que habría dicho Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, a propósito del respaldo que le dio a Juan Guaidó el día de ayer. El gobierno de los Estados Unidos dice que no respalda a Nicolás Maduro y que más bien respalda a Juan Guaidó. Bueno, habrá que ver, yo quiero ver para creer. ¿Cómo se llama la analista? ¿Corneliana qué? No, se llama Trish Regan, que tiene un programa en Fox Business. Entonces hay allí una declaración de Trish Regan. Vamos a esperar. Entonces la ponen allí, ella pone el video y entonces dice: yo en diciembre dije que pasaría esto y pasó esto. Yo ahora estoy diciendo esto, así que créanme, vamos a analizar eso con detenimiento. No sé, vamos a irnos despidiendo por el día de hoy. Después veremos. Bueno, se acabó este programa, amigas y amigos. Nosotros nos encontramos de nuevo mañana en una nueva emisión de su programa favorito de esta hora, Jornada de Lucha por la Información Libre y Transparente. Nos vemos mañana. Por hoy termina Y así nos va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y así nos va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por enviostuplata.com.be, la